Amazonas presenta Impactos 2024. Había pasado apenas un mes desde la posesión de Daniel Noboa como presidente de la República y la inseguridad se convertía en su reto más desafiante. El 6 de enero se reporta la fuga de uno de los delincuentes más peligrosos, alias Fito, líder de los choneros y quien cumplía una condena a 34 años de cárcel por narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Pero estábamos frente a una ola de violencia aún de incalculables proporciones. De ahí que el presidente Noboa emitió su primer decreto de estado de excepción con miras a neutralizar al crimen que operaba desde las cárceles sin control. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Pero esa misma primera semana de enero, alias Colón Pico, vinculado a varios crímenes y señalado por supuestamente planear un atentado en contra de la fiscal general del estado, Diana Salazar, fue capturado, internado en la cárcel de Riobamba y 4 días más tarde se fugó junto a 32 reos más. No obstante, este mismo 9 de enero el país fue testigo de un hecho inédito. Un grupo de delincuentes incursionó en TC Televisión en medio de una transmisión en vivo y frente a las cámaras sometieron a los periodistas, camarógrafos y técnicos a quienes obligaron a mantener la señal al aire en medio de las amenazas. Las respectivas diligencias para el esclarecimiento de estos actos terroristas. Los grupos de delincuencia organizada intentaron posicionar su mensaje sembrando el miedo. La respuesta del gobierno se hacía indispensable. Ese mismo 9 de enero, Daniel Noboa firmó el decreto 111, en el que reconoce que existe un conflicto armado, califica de organizaciones terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada. Lo cierto es que los llamados grupos de delincuencia organizada ya habían ganado terreno, pues hubo varios atentados, mensajes, amenazas a civiles y asaltos en las carreteras. Las organizaciones operaban desde las cárceles y en este contexto el sistema de rehabilitación social se convertía en el principal desafío de Noboa. Controlar las cárceles solo sería posible con el apoyo de las Fuerzas Armadas. A la par y mientras día a día se ejecutaron operativos, principalmente en las cárceles, Noboa buscó ayuda en Estados Unidos, que a través del servicio secreto comenzó con la capacitación a efectivos ecuatorianos. 22 de enero, Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, llegó al país y confirmó el plan de ayuda, que hasta aquí significaba la donación de equipos y una inversión superior a los $93 millones para temas de seguridad. En lo político, el gobierno de Daniel Noboa mantenía su distancia con la vicepresidenta Verónica Abad, a quien envió en misión de paz a Israel. A finales de enero comenzaba su segundo mes de funciones sin que las diferencias con Noboa se hayan zanjado. En enero, sin embargo, hubo temas que, sin ser ese momento una prioridad, salieron a debate. En la Corte Nacional de Justicia se instaló la pugna por la elección de su máxima autoridad en reemplazo de Iván Saquicela, que terminaba sus funciones como presidente. Mientras tanto, en el resto del mundo fue noticia la muerte de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien fuera parte del llamado Pacto Histórico. Su deceso fue confirmado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo que una verdadera liberal había muerto. Córdoba fue un personaje al que le rodeó la polémica en toda la región, principalmente por sus relaciones con el chavismo y denuncias que enfrentó por supuestos actos de corrupción. La corrupción en la región no ha dejado de ser parte de la coyuntura y Colombia fue noticia también por las denuncias en contra de Nicolás, hijo del presidente Gustavo Petro. Fue llamado a juicio por el delito de lavado de activos, un tema que golpeó fuertemente al gobierno colombiano. El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito
Y a la par en Venezuela aparecían los primeros síntomas de lo que sería la consolidación del autoritarismo de Nicolás Maduro en el gobierno. El Tribunal Supremo de Justicia de ese país bloqueó la participación de María Corina Machado en las elecciones presidenciales. La inhabilitaron por 15 años, siendo la cara visible de la oposición a Nicolás Maduro. Y así arrancaba enero, con hechos que advertían un año difícil en todos los ámbitos para Ecuador y el mundo. Fausto Yepes, Impactos 2024. Febrero de 2024 será un mes que quedará marcado en la historia del país. La demanda de Paola Roldán, quien padecía esclerosis lateral amiotrófica, caló hondo y logró que en una decisión inédita la Corte Constitucional despenalizara la eutanasia. Que recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Tener el corazón medio partido, una familia que lo hemos venido procesando, y es la muerte de mi hija, ¿no? De nuestra hija. Pero el mes también estuvo marcado por una serie de incursiones en las cárceles del país al mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en medio de un estado de excepción. Operativos simultáneos permitieron el decomiso de armas de fuego, armas blancas, droga, celulares, licor, dinero en efectivo y hasta electrodomésticos. Es estratégicamente son lugares donde los militares deben de estar mientras dure este conflicto armado interno. En medio de este proceso de depuración de los reclusorios, el gobierno alcanzó también un acuerdo con Colombia para la repatriación de 1.500 presos de ese país detenidos en nuestro territorio. En este marco, también una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el subsecretario antinarcóticos de ese país, visitó Ecuador y dejó armamento, equipos y municiones para la policía, así como un cuartel móvil para la frontera norte. Es el momento de actuar rápidamente contra estos criminales. Pero esas no fueron las únicas acciones con las que el gobierno buscaba hacerle frente a las bandas terroristas. Pues aunque en un principio en la Asamblea no hubo luz verde para aprobar el aumento del IVA al 15%, tras un veto el presidente Daniel Noboa lo logró. Es la única medida que nos va a permitir tener recursos de manera inmediata y sobre todo sostenible en el tiempo como lo requiere el país. En la Asamblea Nacional, el pacto hasta esa fecha vigente con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana logró un cuarto espaldarazo para el primer mandatario con la aprobación del cuarto proyecto económico urgente y finalmente el acuerdo comercial con China. En cuanto al panorama internacional, mandatarios de todo el mundo lamentaban la muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera. Sebastián Piñera fue un demócrata desde la primera hora, rechazando la continuidad de la dictadura en el plebiscito de 1988, algo de lo que me consta, siempre se sintió profundamente orgulloso. Mientras que Nayib Bukele festejaba junto a cientos de salvadoreños su contundente reelección con más del 85% de los votos. En toda la historia del mundo, desde que existe la democracia, nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Lucha que lo convirtió en el primer mandatario en ser reelecto en los últimos 32 años. Lucía Clavijo, Impactos 2024. El mes de marzo empezó con allanamientos y poniendo entre las cuerdas a la justicia de Ecuador.
El caso Purga, como lo denominó la Fiscalía General del Estado, expuso el profundo vínculo que había tejido la corrupción entre la justicia y la delincuencia organizada para la obtención de fallos y otros beneficios judiciales. Por este caso se detuvo a Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, a Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, y a Johan Marfetán, juez de la provincia del Guayas, y otras 7 personas. Este caso ocupó la atención y los esfuerzos de la Fiscalía. Es así que el 28 de marzo, Mayra Salazar, ex asesora de la Corte Provincial del Guayas y operadora del narcotraficante Leandro Norero, dio su testimonio y reveló ante la Corte Nacional que ella fue el primer nexo entre el narcotraficante Norero y Daniel Salcedo. Asimismo, detalló que fue contratada por el ex legislador social cristiano Pablo Muentes para manejar la campaña de Fabiola Gallardo a la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas y realizar fallos a favor de él. Pero no fue todo. Salazar también narró sobre la relación entre Ronnie Aliaga y Javier Jordán, a quien Aliaga intentó favorecer mediante un juez para que falle en contra de un medio de comunicación. En el relato cronológico, Salazar de igual manera contó otra ala de esta trama: los talentos de pantalla y reality show. Esta amiga es la señora Carolina Jaume. Fuera de estas declaraciones, el caso Purga también desató una crisis profunda en la Corte del Guayas, dado que 4 de los 7 jueces provinciales detenidos pertenecían a la sala penal, donde se procesan precisamente los casos de Adolfo Macías alias Fito y de Daniel Salcedo. Por esta razón, un nuevo Consejo de la Judicatura visitó a esta entidad, que finalmente fue declarada en emergencia, según se dijo, para sanear la justicia del país. En temas de seguridad, y tras ver el peor rostro de la violencia, Daniel Noboa renueva el estado de excepción por 60 días más. Mantiene las Fuerzas Armadas en las calles realizando operativos y dentro de las cárceles. En materia económica también se tomaron medidas, parte de aquellas. Desde el gobierno se dijo terminar con los sueldos dorados del sector público, que representan para el Estado un peso de $20 millones mensuales y $200 millones anuales. En este mes el mundo también tuvo hechos importantes. En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Vladimir Putin gana nuevamente y con una abrumadora mayoría la presidencia del país ruso, lo que le permitiría ejercer su poder por 6 años más, convirtiéndolo en el mandatario con más tiempo de servicio en 200 años. Astrid Singre, Impactos 2024. Ya volvemos con Impactos 2024. Continuamos con Impactos 2024. Abril se convirtió sin duda en uno de los meses de este 2024, en el que Ecuador dio de qué hablar a nivel internacional. Apenas habían transcurrido 3 días del mes de abril cuando salió a la luz pública el denominado caso Plaga, que luego de varios operativos en 8 provincias del país, dio con la captura de 14 personas, entre ellas policías, jueces, exfuncionarios públicos y abogados, quienes según Fiscalía abusaban de acciones constitucionales y dejaban libres a delincuentes peligrosos, recibiendo a cambio altas sumas de dinero. Tráfico de influencias, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Lo que autoridades denominaron como una plaga en el sistema de justicia. De allí su nombre. 5 de abril, el reloj marcaba casi las 22:30 y personal policial escalaba los muros de la Embajada de México ubicada en Quito. Imágenes que dieron la vuelta al mundo. Esto no puede ser. No es posible que violen el recinto diplomático. Una irrupción en una sede diplomática nunca antes vista en el país, pero que tenía como claro objetivo la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, sobre quien pesaban 2 sentencias ejecutoriadas por corrupción y una orden de captura. Un hecho que generó críticas a nivel mundial y lo que rompió de manera indefinida las relaciones diplomáticas con el país azteca, cuyas autoridades presentaron una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Por violaciones al derecho internacional. Sin embargo, esto poco o nada cambió el criterio de las autoridades ecuatorianas, quienes justificaron esta irrupción pues afirmaron que había un riesgo real de fuga inminente. Frases como "le estamos esperando en México", "estábamos por salir".
Mediados de abril, Ecuador conoce el término feriado energético, con cortes de luz de hasta 5 horas diarias. Todo esto a causa de una sequía extendida que redujo los caudales que abastecían a las principales hidroeléctricas del país. Una situación para la que el gobierno no estaba preparado y al parecer desconocía, pues el presidente Daniel Noboa sostuvo que en ciertas plantas hidroeléctricas había existido sabotaje, por lo que de inmediato removió a la entonces ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Toda persona involucrada será considerado no solo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional. Por lo que Noboa encargó el Ministerio de Energía al ministro de Transporte, Roberto Luque. No habrá soluciones fáciles a corto plazo. Y es que según Luque fueron temas administrativos, de planificación y corrupción los que produjeron apagones por al menos 2 semanas. Mientras en el país ya existía la declaratoria de conflicto armado interno, en menos de una semana 2 alcaldes fueron asesinados. El 17 de abril se confirmó la muerte de José Sánchez, alcalde del cantón Ponce Enríquez. Luego el 19 de abril muere Jorge Maldonado, alcalde del cantón Portobelo en El Oro, a quien le propinaron varios disparos. En medio de una escalada de violencia en el país y con cortes energéticos diarios, el gobierno de Noboa llamó a las urnas, esta vez para decidir sobre 11 preguntas. Un referéndum y consulta popular unificados para darle el sí o el no a temas referentes a la seguridad, el rol de las Fuerzas Armadas, incremento de penas y extradición de ecuatorianos, en las que el sí ganó. Sin embargo, el no se impuso en 2 de las 11 preguntas, referentes a la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional. El presidente de la República está muy contento en que ha sentido el respaldo de la gran mayoría de ecuatorianos a su plan de seguridad. Miami, jueves 8 de abril de 2024. Inicia el juicio contra el ex Contralor General del Estado en la década del correísmo, Carlos Polit, investigado y juzgado en Estados Unidos por conspiración para lavado de activos y la participación en transacciones con bienes derivados de delitos. Finalizando el mes de abril, en un sorpresivo operativo de la Policía Nacional, fue recapturado alias Colompico, luego de 3 meses de búsqueda, cabecilla de la banda de los Lobos y sospechoso de planear un atentado contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Colompico, ahora sí lo digo públicamente. En el panorama internacional, 10 personas murieron y 1000 resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Taiwán. Ya a mediados de abril, Irán decidió lanzar su primer ataque directo a Israel, un hecho sin precedentes que preocupó al mundo, pues Israel decidió contraatacar a Teherán. Intercambios de misiles y drones en una guerra que está lejos de acabar. Estos y otros hechos hicieron de abril un mes que pasa a la historia, siendo en Ecuador un mes atípico, en el que la corrupción, violencia y altercados dejaron una huella. Brigitte Mancheno, Impactos 2024. Así, caminando y junto a sus colaboradores más cercanos, el presidente Daniel Noboa llegó hasta el Palacio Legislativo la mañana del 24 de mayo para dar su informe a la nación. Una rendición de cuentas atípica, pues por primera vez se realizó a los 6 meses de mandato. Durante 27 minutos y con la ayuda de videos, el jefe de Estado dio a conocer sus principales logros. La seguridad fue el punto central. El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas, ni ninguna de sus disfraces históricos. El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas. Allí el titular del Legislativo, Henry Kronfle, aprovechó para destacar la labor de esta asamblea, que dijo por primera vez buscó la gobernabilidad. Todas las bancadas, en una muestra de unión institucional. Pocos días antes, un sector de esa misma legislatura pretendía con rapidez dar inicio al juicio político en contra de la fiscal general Diana Salazar. Me sirvo informarle que todavía no ha terminado su comparecencia. Sin embargo, un anuncio inesperado cambió el panorama. Debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos 4. He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz. Así, con 5 votos a favor en el Consejo de Administración Legislativa, se suspendió el juicio político en contra de Salazar. Pero para quien sí fue un mes complejo, fue para el gobierno.
2 hechos lo pusieron en el epicentro de la polémica y se convirtieron en duros golpes. Uno de ellos fue la denuncia en contra de la primera dama Lavinia Balbonesi por presunto tráfico de influencias y delitos contra la naturaleza, al ser la principal accionista de una empresa inmobiliaria que pretendía construir un proyecto en un área protegida en Olón, provincia de Santa Elena. Para los registros o licencias deberá realizarse consulta ambiental. No le puede tomar menos de 5 meses, no 5 días. Hay misterio que una licencia se demora mínimo 6 meses en ser emitida y un registro ambiental puede ser emitido en 2 días. A ese escándalo se sumó el pago de $22,2 millones en bonos que realizó el Ministerio de Finanzas a los hermanos Bucaram Aivas por un litigio de tierras. Otro frente abierto fue el de la Corte Internacional de Justicia, que escuchó los argumentos de Ecuador para justificar el ingreso a la Embajada de México en Quito para así evitar la fuga del ex vicepresidente Jorge Glass. Días después, la Corte se pronunció sobre las medidas cautelares que había solicitado México y las negó, dando así un primer espaldarazo a Ecuador. En el ámbito internacional, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, falleció en un accidente aéreo junto con otras 6 personas. Hubo 5 días de luto, pero también se registraron celebraciones. Raisi era considerado un mandatario de línea dura en torno a la castidad y la vestimenta de las mujeres. Mientras tanto, España y Argentina atravesaron la peor crisis diplomática en su historia, luego de que el presidente argentino Javier Milei llamara corrupta a la esposa del jefe de Estado español, Pedro Sánchez. Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, ensucia y se tome 5 días para pensarlo. He pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Esto derivó en el retiro definitivo de la embajadora de España en Buenos Aires. Y aunque los ánimos bajaron por los problemas propios de cada país, la tensión no cesó. Belén Merizalde, Impactos 2024. Por primera vez, el Comando Operacional de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas se instaló en el Cantón Manta, provincia de Manabí, esto por orden del presidente de la República, Daniel Noboa, al disponer el traslado temporal de la cúpula policial y militar a esa ciudad. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Esto por el repunte de la violencia en esta localidad, que hasta los primeros días de junio reportaba más de 150 muertes violentas, principalmente por la lucha entre las estructuras terroristas, los choneros y los lobos. Uno de los casos que llevó al gobierno a tomar esta decisión fue el ataque armado reportado en los exteriores de un circo de Manta, donde acabaron con la vida del asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, de 34 años, quien fue acribillado junto a su esposa Nicole Burgos y un hombre que ingresaba en ese momento a ver el espectáculo. ¡La ambulancia! Con esta intervención se logró una relativa paz en esta ciudad, logrando los 32 días sin asesinatos. Vamos a articular de manera correcta para recuperar la paz de esta ciudad-puerto. Pero no solo la violencia mantenía en tensión a los ecuatorianos, ya que varios sectores productivos del país por semanas fueron afectados por los cortes de luz, y fue hasta el 16 de junio que el ministro de Energía anunció la suspensión del racionamiento eléctrico, algo que duró poco por apagones repentinos, reportados como el del pasado 19 de junio, cuando por durante 3 horas el 95% del territorio nacional se quedó sin electricidad. Es una muestra más de la crisis energética que estamos viviendo. Algunas de esas líneas fallaron y después empezaron a fallar los sistemas de protección de ciertas plantas generadoras y dejaron de generar energía. Todo el sistema empezó a colapsar en una cadena de eventos. Este mes tampoco fue favorable para avanzar con el proceso del caso Metástasis, ya que se difirió la audiencia preparatoria de juicio contra 52 procesados por delincuencia organizada. Junio también fue el mes donde los ecuatorianos se volvieron a ilusionar cuando la Tri arrancó su primer partido por la Copa América, cayendo 2-1 ante Venezuela, pero levantándose cuando se enfrentó ante Jamaica, venciendo 3-1 con la esperanza de llegar a las semifinales.
Y en la política internacional, Claudia Sheinbaum hizo historia al convertirse en la primera presidenta de México en 200 años de república para ese país. Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Luego de obtener cerca del 60% de los votos, según el Instituto Nacional Electoral, venciendo a su opositora Xochitl Gálvez. Ricardo Alcíbar, Impactos 2024. Ya volvemos con Impactos 2024. Continuamos con Impactos 2024. Julio, mes en el que las fricciones y pugnas continuaron al interior de los poderes del Estado. El 8 de julio, Dunia Martínez fue designada como la nueva presidente del Consejo de la Judicatura, pero 2 días después, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se echó para atrás. Sea impertinente usted, señora consejera, por favor. Usted ha hecho lo que le ha dado la gana en este consejo. Y fue así como en medio de incidentes y con 4 votos a favor, el Consejo de Participación Ciudadana nombró a Mario Godoy como el nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Esta nueva designación se dio horas antes que el Legislativo posesionara a Dunia Martínez en el cargo. Es una vergüenza lo que está pasando ahora y que Dios ampare al Ecuador. Las pugnas entre el Legislativo y Ejecutivo continuaron este mes. La Asamblea archivó los juicios políticos a exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y aceleró los procesos en contra de las ministras Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld, señaladas de incumplimiento de funciones tras la irrupción a la Embajada de México en Quito. Y hay más. A finales de mes, el Consejo de la Administración Legislativa calificó el segundo pedido de juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, relacionado a la seguridad del país. La aprobación de la ley contra el lavado de activos desató otro enfrentamiento entre los dos poderes del Estado. La Asamblea acusó al presidente Daniel Noboa de vetar parcialmente la normativa fuera de los plazos y dispuso la publicación del documento. De su parte, el Ejecutivo demandó por inconstitucionalidad el envío al registro oficial del proyecto de ley. En julio, el caso Metástasis sumó 12 sentenciados por procedimiento abreviado. Los procesados admitieron el cometimiento del delito por el que son señalados y, a cambio, recibieron una pena menor. Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte del Guaya, recibió una sentencia de 15 meses de cárcel, mientras que Daniel Salcedo, que también fue colaborador de Norero, recibió una sentencia rebajada de 40 meses. A mediados de julio, el gobierno intervino Durán en la provincia del Guayas, con tanquetas, militares y policías. El presidente de la República arribó hasta el sector Fincas Delia. No se sorprendan si lo que viene es drástico, que las mafias tienen las horas contadas. A pesar del intento por combatir el crimen organizado en el cantón, las muertes violentas continuaron en ascenso en Durán. Al finalizar julio ya bordeaban las 300. Una situación similar ocurrió en Manta, y es que a pesar de la presencia del bloque de seguridad, la violencia no daba tregua en la ciudad, aunque desde el Ministerio del Interior se aseguraba todo lo contrario. Tenemos una reducción histórica en el número de muertes violentas. En el plano internacional, en Venezuela, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio. Luego de esta fecha, las manifestaciones no se hicieron esperar. Desde la oposición se exigía al Consejo Nacional Electoral transparencia en los resultados, mientras que desde el oficialismo se celebraba la victoria de Maduro sin hacer públicas las actas de votación. Hasta finales de julio, las protestas dejaban más de 20 fallecidos y 2.000 detenidos en Venezuela.
El candidato republicano Donald Trump sufrió un ataque armado mientras se encontraba en un mitin político en Pensilvania. Uno de los disparos alcanzó la parte superior de la oreja derecha del expresidente. La bala estuvo a tan solo 6 milímetros de entrar a la cabeza y matar al aspirante a la Casa Blanca. El huracán Beryl, tras su paso por el Caribe, llegó en julio a Estados Unidos con fuertes lluvias y cortes de luz. Alrededor de 10 personas fallecieron en el país norteamericano a causa de la caída de árboles e inundaciones. Bernarda Ceballos, Impactos 2024. Sale la competencia, aquí están empezando. Aquí está sonando la campana, la última vuelta. El mes de agosto inició con la primera medalla para el Ecuador en París. El sacrificio y esfuerzo del marchista Daniel Pintado dio sus frutos. Brian Daniel Pintado para Ecuador va a ser medalla de oro. Tras 1 hora 18 minutos 55 segundos, el ecuatoriano de 29 años cruzó la línea de meta en los 20 kilómetros. Luego, un grito de algarabía. Olímpico. La bandera de Ecuador se puso en lo alto. Solo 6 días después, una nueva victoria para el país. La dupla de Daniel Pintado y Glenda Morejón obtuvo la medalla de plata en la prueba de la maratón de relevos mixtos de la marcha en los Juegos Olímpicos, a tan solo 51 segundos de la dupla española que conquistó el oro. Pero no solo en esta disciplina se destacó el Ecuador. En total obtuvo 5 medallas, una de plata en lucha gracias a Lucía Yepes, una de bronce en halterofilia con Angie Palacios y una más con la imparable Neisida Gómez. Los medallistas retornaron al país el 12 de agosto, entre aplausos y elogios de los ecuatorianos. Estar aquí en mi tierra y con todos ustedes me ha hecho la persona más grande del mundo. Y mientras homenajeábamos a nuestros deportistas, ese mismo día en el ámbito electoral se daba un remesón. Aquí no pueden decidir destituir a nadie, ni remover a nadie. Horas después de que el entonces presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Fernando Muñoz, denunció un intento de golpe de Estado, 3 de los 5 jueces del organismo tomaron la decisión de removerlo de la presidencia. Esto en medio de una sesión accidentada. En medio de este cambio en el órgano de administración de justicia electoral, la preparación para los comicios continuaba. Los procesos de democracia interna se cerraron el 17 de agosto con un número histórico de precandidatos. Nada más y nada menos que 17 organizaciones habilitadas. En el sistema judicial, agosto también implicó la pausa para un concurso cuyos postulantes y catedráticos señalaban como viciado, el concurso de jueces nacionales. A los cuestionamientos respecto a este proceso se sumó la ligereza con la que el Consejo de la Judicatura contrató a la empresa que desarrolló los exámenes de confianza, Métricas Web, una compañía fantasma cuyo registro quedó solo en papel, con un amplio rango de negocios. Esta empresa fue la encargada de desarrollar una etapa en la que al menos la mitad de los postulantes quedaron fuera. Finalmente, en una sesión del 26 de agosto, el Pleno del Consejo de la Judicatura tomó la decisión de declarar la nulidad insanable parcial del mencionado concurso. Yo tengo que ser portador. Soy portador de una muy mala noticia. En el contexto internacional, los primeros días de agosto marcaron la tragedia. Las imágenes de un avión girando fuera de control y cayendo en picada sobre la zona residencial de la ciudad de Viedo, Brasil, a unos 80 kilómetros al noreste de la ciudad de Sao Paulo, dieron la vuelta al mundo. El desplome de la aeronave dejó un saldo de 62 personas fallecidas. Fue horrible, horrible cuando vimos al avión dando varias volteretas y cayendo. Casi cae sobre mi casa. Estoy en shock. Todavía estoy temblando. De acuerdo a los primeros informes sobre el accidente, el aparato voló en condiciones severas de acumulación de hielo en su fuselaje durante por lo menos 1 hora. Daniela Valencia, Impactos 2024. Creció más el fuego, ahora es una cosa de locos.
Empezaba el 9º mes y estas eran las escenas que marcaron no solo a la capital, sino al país. Se quemó los galpones, se quemó mi vivienda, se quemaron 10 hectáreas de café. En Quito, los graves incendios forestales dejaron estas caóticas imágenes. ¡Necesitamos el... ¡Se está quemando! ¡Se está quemando! Y como resultado, miles de hectáreas de vegetación consumidas. Animales que murieron y la desesperación de los habitantes que presenciaron la destrucción. Todo lo que él ha construido en tantos años, ahora ya no tiene nada. Se ha sido terrible, desde arriba viene el incendio. Escenas que se vivieron en varios puntos de la capital, los más fuertes en Guápulo, Itulcachi, Nayón y Chilibulo, situación que provocó que Quito sea declarada en emergencia. Es momento de unidad, es momento en el que tengamos una sola prioridad, el bienestar y el cuidado de la vida de los quiteños y quiteñas. Aún así, estas son las imágenes que dieron la vuelta en medio del caos y tragedia. Por acá es la subida, por si acaso. Bomberos, equipos de rescate, policías y militares que fueron desplegados hasta estas zonas y que recibieron de esta manera la ayuda de los habitantes que incluso con cadenas humanas evitaron que el fuego avance. Estuvimos muy cerca de que llegaran a las viviendas. Ha sido motivante es ver cómo los vecinos de Chillogallo y la Ecuatoriana vinieron a la González Suárez a dar una mano. ¡Vamos, evacuemos! ¡Brigadas, evacuemos! Pero este crítico panorama durante este mes se vivieron también en otras provincias. En Loja, por ejemplo, más de 10.000 hectáreas fueron consumidas y en la provincia de Cotopaxi, luego de 23 días de fuego consecutivo, 1.400. Pero mientras miles de ciudadanos luchaban contra los incendios, la crisis energética no pudo sostenerse más y empezaron los apagones. Tenemos un sistema de energía que está en crisis en generación, en transmisión y en distribución. Es aquí cuando la barcaza turca Emre de generación eléctrica entró en su fase de operación experimental en el río Guayas. Esfuerzo adicional para enfrentar la grave crisis a escala nacional. Todos los motores han sido probados, la subestación ha sido probada, el cuarto de control de motores ha sido probado. Pero a la par de todos estos acontecimientos, en el sistema de justicia se avanzaban con las causas. Durante estas semanas fueron decisivos los testimonios del caso Plaga, testigos y procesados que en sus versiones expusieron a una red de abogados y jueces quienes falsificaban documentos para liberar a peligrosos criminales. Otro escándalo para el sistema de justicia, pues se llegó a conocer de manera pública y oficial las irregularidades en el concurso para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. A este caso se lo llamó como caso Pantalla. Septiembre también fue un mes decisivo con el futuro de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Luego de debates y escándalos al interior del CAL, finalmente no se calificó su juicio político y los votos de Construye, el Partido Social Cristiano y ADN fueron decisivos para esta resolución. No se calificó el juicio. El ámbito internacional también estuvo marcado por hechos relevantes. El controvertido expresidente peruano Alberto Fujimori, que polarizó al país por años y estuvo recluido en la cárcel por violaciones a los derechos humanos, falleció a sus 86 años. Eso mientras que el estadounidense republicano Donald Trump se enfrentó cara a cara con su rival demócrata Kamala Harris en un debate que fue el más esperado. Eso mientras que las inundaciones en Europa Central, principalmente en Austria y Polonia, dejaron una veintena de muertos. Ismenia Solórzano, Impactos 2024. Ya volvemos con Impactos 2024. Continuamos con Impactos 2024. Nuestro país atraviesa una situación energética crítica.
Es necesario tomar decisiones inmediatas y firmes para evitar un colapso en el sistema eléctrico nacional. La crisis energética se agudizó en octubre con cortes de luz de hasta 14 horas diarias. El gobierno de Noboa sumó críticas por el incumplimiento en la reducción de cortes, lo que llevó a la salida del ministro de Energía, Antonio Goncalves. El sector productivo registró $4.000 millones en pérdidas en el primer mes de apagones. En los negocios pequeños, los despidos, los productos dañados y la baja significativa de ventas ocasionó cuestionamientos por la falta de previsión de las autoridades. En octubre se sintió también la escalada de violencia en el país. Un fiscal murió durante un ataque armado en Manta. En Guayaquil, 4 miembros de una familia fallecieron tras una balacera, mientras que en Durán en una semana se registraron 3 masacres que dejaron cerca de 20 muertos. Esto en medio de un estado de excepción por grave conmoción interna y conflicto armado que incluyó a Quito. No hay seguridad aquí, imagínense, estamos presos en nuestras propias casas. En la Asamblea Nacional, el correísmo sumó la tercera derrota consecutiva tras el fallido intento de censura y destitución de la ministra del Interior, Mónica Palencia. 8 horas duró el juicio político en el que se la acusó de incumplimiento de sus funciones en relación con la crisis de inseguridad que vive el país. Sin embargo, los legisladores no alcanzaron los votos necesarios para sacarla del cargo. Los vacuna el gobierno y los sigue vacunando los delincuentes. Afortunadamente no tengo que sacar a la luz quiénes son los ayudantes de los sabidos que quieren una nueva tirada de cartas. Esto mientras en Florida, Estados Unidos, se desarrolló el juicio contra el excontralor general Carlos Pollitt, quien fue sentenciado a 10 años de cárcel tras ser declarado culpable de participar en un esquema de lavado de dinero. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. En México, Claudia Sheinbaum hizo historia y fue posesionada como la primera presidenta del país de habla hispana más poblado del mundo. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. El temor de una guerra en Medio Oriente se agudizó con la escalada de tensiones entre Irán e Israel. El país islámico desencadenó una serie de ataques con misiles, según indicó en respuesta a las muertes de los líderes de Hamas y Hezbollah. En Estados Unidos, el huracán Milton golpeó con fuerza el sureste de Florida. Su paso dejó 16 muertos y más de 2 millones de hogares sin electricidad. Además, cerca de 80,000 personas tuvieron que acudir a refugios. Nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Así, octubre finalizó con una de las peores tragedias registradas en España. Más de 200 personas murieron tras las graves inundaciones que afectaron Valencia. Las precipitaciones, que llegaron acompañadas de fuertes vientos y tornados, fueron provocadas por un fenómeno meteorológico. La dana dejó alrededor de 1 millón de personas damnificadas y causó el rechazo a las autoridades, a quienes se les acusa de negligencia por no alertar a la población. Octubre estuvo marcado por las crisis y la violencia en Ecuador y el mundo, hechos que sin duda marcaron el 2024. Stephanie Paz, Impactos 2024. Noviembre empezó con los ojos del mundo puestos en Estados Unidos. El 5 de ese mes fueron las elecciones presidenciales. Donald Trump conseguía los votos suficientes para regresar a la Casa Blanca tras vencer a Kamala Harris. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo sobre nuestro país. Esta noche hemos hecho historia por una razón, y la razón va a ser precisamente esa. Superamos obstáculos que nadie creía posibles, y ahora está claro que hemos logrado la cosa política más increíble. Miren lo que ha pasado, ¿es una locura? En Ecuador, los apagones continuaron en el feriado con el que arrancaba el mes, el más largo del año, a propósito de la independencia de Cuenca y del Día de los Difuntos. Más de 750,000 personas se movilizaron a diferentes ciudades del país.
En lo político fue un mes más que ajetreado. El Ministerio del Trabajo decidió suspender en sus funciones a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por 150 días, impidiéndole así reemplazar a Daniel Noboa durante la campaña electoral. Una medida que desató una oleada de críticas y que profundizó la crisis entre presidente y vicepresidenta. Abad regresó a finales de mes para denunciar lo que considera que ha sido un atropello sistemático en su contra. Hubo noticias también en materia electoral. Tras semanas de espera, la candidatura de Jan Topic fue rechazada en el Tribunal Contencioso Electoral, en un movimiento del que el ex precandidato responsabilizó directamente al gobierno de Daniel Noboa. Nos tumbaron la candidatura en base a supuestos. Esto no termina ahorita. Yo personalmente voy a meter las denuncias penales contra los 4 jueces por prevaricato. En relación a la crisis energética, a mediados de mes Colombia retomó la venta de electricidad a Ecuador y el gobierno prometía que en diciembre ya no habría apagones. Nosotros estamos aquí para resolver los problemas y como ya lo prometí, nosotros en diciembre ya se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal. En materia de seguridad, el gobierno afrontó su primera crisis carcelaria. 15 muertos, 14 heridos en la penitenciaría del Litoral. Y en las calles, la violencia continuaba entre casos de extorsión y secuestros. Así transcurrió el penúltimo mes del año. En Guayaquil, Carlos Acoto, Impactos 2024. En diciembre, la desaparición de 4 niños en el sector de las Malvinas, sur de Guayaquil, durante un operativo militar conmocionó al país. Y a mí me hace falta mi nieto. Y yo ya quiero que él esté aquí. Me da miedo que le hayan hecho algo. El rastro de los 4 menores se perdió en Taura, desde donde uno de ellos llamó a su padre para pedirle ayuda del teléfono de un hombre. A partir de allí, la búsqueda por parte de los padres de Ismael, Josué, Saúl y Steve no se detuvo. 16 militares son procesados por desaparición forzada. Así como se lo llevaron vivo, tienen que regresar vivo. Y antes de terminar el año se conoció del fallecimiento de Pedro Restrepo, quien luchó toda su vida por conocer la verdad sobre la desaparición de sus 2 hijos en 1988. El 12 de diciembre, la vicepresidenta Verónica Abad recuperó sus funciones, luego que la jueza Nubia Vera dejara sin efecto el sumario administrativo, con el que el Ministerio del Trabajo la suspendió por 150 días. Ese mismo día, el presidente Daniel Noboa resolvió enviarla a Turquía. Vamos en este momento la sentencia a analizar junto a mi equipo de trabajo en el despacho vicepresidencial. Este caso se empañó con la denuncia pública que hizo la jueza Nubia Vera. Aseguró que el presidente del Consejo de la Judicatura la habría amenazado para que cambie la sentencia. Entregarme un pendrive, que es un buen recaudo de cómo yo tenía que fallar en esta acción de protección. Lo niego categóricamente. No realizo procesos de sanción o amenazas de sanción ni a esa doctora, ni a ningún operador de justicia. Para terminar el 2024, la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea subió de tono. Esto es una disputa política y de Estado. Lamentablemente, la Asamblea no estuvo a la altura en esa ocasión de permitir un debate y de poner los intereses del país primero. Dicen que es para combatir a los pillos, que se combata a los pillos, pero que no se pretenda seguir imponiendo más tributos a la gente. La razón esta vez, la denominada ley antipillos. El presidente Daniel Noboa no aceptó la decisión del legislativo de negar y archivar la norma, que la envió como económica urgente y con el argumento de que la Asamblea no se pronunció, la publicó en el registro oficial el 10 de diciembre. ¿Y quiénes son los únicos que se oponen a la ley antipillos? Los pillos. Esto motivó a que el Parlamento presente ante la Corte Constitucional una demanda para suspender la aplicación de la ley. Y es decir, la vigencia de la ley queda suspendida hasta que la Corte resuelva la controversia de fondo. No es correcto, por decirlo menos, que la voluntad y los designios de una persona se imponga por sobre los designios de la gran mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, el Pleno de la Asamblea sí le dio paso a la ley de alivio financiero en el marco de la crisis energética.
En diciembre el gobierno anunció el fin de los apagones. Desde el día 20 ya no hay cortes de luz en todo el país, debido a la incorporación de nueva generación de energía, la compra a Colombia y el incremento de las lluvias. Esto se debe a que hay gestión, y esa gestión, que como digo es dinámica. El 6 de diciembre, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, fue designado por el Papa Francisco como uno de sus 21 cardenales de la Iglesia Católica. La ceremonia en la que recibió el birrete y el anillo fue celebrada en la capilla de San Pedro. Será parte del cónclave que elija a un nuevo Papa. En nombre de todo este pueblo, ya lo dije ahí, que cree en Jesús, que ama a Jesús y que no tiene miedo de proclamarlo siempre. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por hacer posible que tantas familias puedan haber estado con nosotros juntos tan solemnes. En lo internacional, el año 2024 cerró con la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Los rebeldes invadieron el palacio presidencial. El expresidente huyó con su familia a Rusia, donde recibieron asilo. Estamos muy contentos tras la caída de Bashar al-Assad. Que Dios nos libre de él para siempre. No me da miedo decirlo. En Corea del Sur, el presidente decretó ley marcial, pero luego de protestas en las calles se retractó y dio de baja a lo promulgado. No puedo evitar pensar que fue una decisión precipitada. Y en Estados Unidos, en diciembre se intensificó la ola de migrantes que buscan llegar a ese país antes del cambio que tendrán las políticas migratorias cuando Donald Trump asuma el poder en enero de 2025. Y el 29 de diciembre, a sus 100 años, murió Jimmy Carter, el expresidente de los Estados Unidos más longevo, recordado por impulsar un acuerdo de paz en Medio Oriente. Karen Aro, Impactos 2024. Teleamazonas presentó Impactos 2024.